En esta clase vamos a trabajar un nuevo ejemplo en coordenadas polares que genera discordia entre algunos estudiantes debido a su interpretación. Entonces vamos a dejar registro de algunas observaciones importantes. El problema 170 del capítulo 11 nos dice que el pasador C está unido a BC y se desliza libremente a la ranura de la varilla OA que gira a una tasa constante omega. En el instante cuando beta vale 60 grados, determine A, la tasa de cambio de la posición radial con respecto al tiempo y la velocidad angular. B, la segunda derivada de la posición radial y la aceleración angular. Exprese sus respuestas en términos de D y omega. Lo primero que tenemos que identificar es que ambas barras son giratorias. Entonces la barra OA tendrá una velocidad angular θ' y la barra BC tendrá una velocidad angular β'A'. El pasador en C tendrá una velocidad absoluta que se puede determinar con la información de la barra OA o de la barra BC. Como necesitamos R' y θ', analizaremos las coordenadas polares desde la perspectiva de OC, pues requerimos esta cantidad θ'. Y la discordia la tenemos acá. El enunciado nos dice que el pasador C está unido a BC y se desliza libremente a la ranura de la varilla OA que gira a una tasa constante omega. Por esta redacción podríamos pensar que la velocidad angular de OA es omega, lo cual conduciría directamente a que θ' sería simplemente omega, lo cual es incorrecto. Si verifican las respuestas al final del libro, θ' no es omega, es omega entre 2. Pero la duda es cómo llegar a ello y por qué. Entonces haremos una corrección. Lo interpretaremos de esta manera. El pasador C está unido a BC, que gira a una tasa constante omega. De este modo, esa velocidad angular sí corresponde para esta barra. Por lo tanto, un primer dato que tenemos es que β' es omega o W como gusten llamarle, eso no interfiere en el resultado. Aclarado esto, vamos a extraer el triángulo OBC. Este triángulo se caracteriza por ser isósceles, tiene dos lados que miden D. Y el lado mayor es la posición radial. En el isósceles, este ángulo es θ y es equivalente a este otro. Vean que si extendemos la horizontal, este ángulo es beta. Por lo tanto, este ángulo de acá es 180 menos beta. Con esta información sabemos que la suma de ángulos internos de un triángulo debe ser equivalente a 180. Entonces sumamos los tres ángulos, 2 veces θ y el 180 menos beta, y eso debe sumar 180. De ambos lados tenemos 180 positivo, se cancela. Y gracias a la relación obtenemos que 2 veces θ es equivalente a beta. Por lo tanto, θ es equivalente a la mitad de beta. De acá podemos sacar dos conclusiones. Primero, si estamos analizando el momento en que beta vale 60 grados, entonces eso es equivalente a que analicemos el momento en que θ vale 30, porque es la mitad de beta. Segundo, si derivamos θ, obtenemos la velocidad angular y esto sería equivalente a la velocidad angular de la barra BC dividido entre 2. Y ya hemos dicho que beta vale omega, que es la velocidad angular constante dada. Por lo tanto, la velocidad angular de la barra OA es equivalente a omega medios o W medios. Este resultado sí es equivalente con las respuestas al final del capítulo. Ahora vamos a trabajar con la posición radial. Extraemos nuevamente el triángulo OBC y lo bisecamos en el ángulo mayor. Obtendremos dos triángulos rectángulos cuya hipotenusa es D y el cateto adyacente al ángulo θ es R medios. De este modo, el coseno de θ lo escribimos como la componente adyacente
adyacente entre la hipotenusa, R medios entre D. Si despejamos R, tanto el 2 como la D están dividiendo, por lo tanto pasan a multiplicar. Entonces obtenemos 2D coseno de zeta. Diferenciamos una vez con respecto al tiempo. Entonces R' sería 2D por la derivada de coseno, que es menos seno de zeta, y por regla de la cadena derivamos zeta, que es la velocidad angular. Reescribimos, obtenemos menos 2D zeta prima seno de zeta. Ya podemos evaluar directamente. Vean que se mantiene el menos 2D, zeta prima vale omega medios y el seno de 30. Esta cantidad a su vez vale 1 medio. Además, el 2 del numerador se cancela con el del denominador y como resultado, la primera derivada de la posición radial es equivalente a menos dw medios. Ya podemos pasar al ítem B. Para determinar la segunda derivada de cada función emplearemos las relaciones conocidas. Zeta tiene un valor de 30 grados, zeta prima es omega medios y si derivamos nuevamente, vean que esta cantidad es una constante, por lo tanto nos da 0. Para la posición radial sabemos que era 2D coseno de zeta, su primera derivada fue menos 2D zeta prima seno de zeta y tenemos que volver a derivar. Ustedes podrían pensar que es obligatorio aplicar regla del producto acá, pero no. Toda esta cantidad que acompaña al seno es constante, de modo que puede bajarse y derivamos seno, lo cual nos da coseno de zeta y por regla de la cadena zeta prima. La segunda derivada de la posición radial sería menos 2D zeta prima al cuadrado coseno de zeta. Ya podemos hacer la evaluación. La segunda derivada de la posición radial sería menos 2D omega medios elevado al cuadrado, que es la velocidad angular, y el coseno de 30. Desarrollando, se mantiene el menos 2D, obtenemos omega al cuadrado entre 4 y el coseno de 30 es equivalente a raíz de 3 entre 2. Cancelamos 2 con 2 y obtenemos finalmente que la segunda derivada de la posición radial es menos raíz de 3 entre 4 D por omega al cuadrado. Y con este desarrollo el ejercicio está finalizado. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentario y seguir apoyando las clases de dinámica totalmente gratuitas. Nos vemos en un siguiente ejemplo de cinemática de partículas.